Por ahí a Cortés de repente les comentó a uno de ustedes si se le dificultó ingresar o algún problema le ocurrió. No, licenciada, hasta el momento nadie se ha comunicado. Ok. Un minuto a ver si ingresa su compañero. Licenciada, dice que usted no le permite ingresar. No, pues raro, es que a todos les se permite ingresar. Que vuelva a ingresar, a ver, dile. Que vuelva a ingresar. A todos los he aceptado. No tengo a nadie sin espera. De repente ese internet será un poco lento. Qué raro. Ustedes han ingresado normal, ¿cierto? Sí, normal, he ingresado yo. Ustedes han ingresado normal. Lo más probable A es que ver sea qué. su internet. Lo más probable es, sí, o que mande alguna captura, algo, qué mensaje le sale, porque a mí no me llega ninguna visualización que ella me está pidiendo que le acepte el ingreso. O hay que reenviarle el archivo. ¿Quién es? ¿Quién es Nayeli? Marilyn. Si ella ingresó con el código o con el link. A mí me salía que el código estaba incorrecto y terminé ingresando por él. Aunque Solo ingresé con el link nada más. si algunos no les permite el link, entonces con el código y con la clave. Le acabo de reenviar el link, a ver si por ahí entra. Sí, a ver, por favor. Ahí se los estoy mandando, a ver, reenvíenselo a su compañera. Es el que estamos justo ahorita. Muy correcto, estará poniendo bien el link, de repente se está confundiendo con las otras horas. A ver, por acá he mandado el link, a ver si por ahí alguien está de celular y se lo copia al WhatsApp, se lo llega más rápido de repente, no sé. Ahí está, ya ingreso. Listo, ahora sí. Cortés, buenas noches. Ya estamos todos. Buenas noches, licenciada. Cortés, a ver, voy a volver a mencionar los términos, ¿sí? El día de hoy vamos a evaluar el módulo 1. Mi nombre es Fiorella Guillén, soy la licenciada que va a estar a cargo de esta evaluación, ¿ya? Las notas o la calificación va a estar en base a A, que es muy bueno, B, bueno, C, aceptable y D, deficiente, ¿sí? Vamos a considerar ciertos aspectos y criterios durante la evaluación, como es la organización y la ejecución de ustedes de su trabajo, ¿no? La visión global de su tema, cómo han planificado su tema, ¿no? La parte actitudinal de ustedes, si demuestran responsabilidad, si han demostrado puntualidad, si son autónomos, ¿ya? Qué tanto de interés presentan en el tema, si se desenvuelven de manera correcta, ¿ya? La capacidad técnica que ustedes también puedan emplear, ¿ya? Si han podido ejecutar sus funciones, si ustedes pueden desarrollar
y conocer a la perfección el tema que van hoy día a tratar, cómo emplean los términos, ¿no? Los términos y palabras adecuados en el momento adecuado. Ok, básicamente es eso, ¿no? Y cómo participan de manera eficiente durante toda la exposición, ¿sí? Durante toda la evaluación en todo caso. Bien, entonces vamos a dar inicio. Van a iniciar de acuerdo a cómo he estado recibiendo sus solicitudes y conforme les estaba enviando sus temas, ¿ya? Tengo Arroyo, Centeno, Bustamante y por último está Cortés, ¿ya? Arroyo, le habíamos dado el tema de termoterapia profunda, biomecánica de la marcha y técnicas y aplicación del yoga, ¿cierto? Vamos a hablar el día de hoy sobre biomecánica de la marcha. A ver, Arroyo. Inicia, por favor. Mi nombre es Nayeli Jesús Arroyandía, como ya me conocen todas mis compañeras. En esta oportunidad a mí me tocó exponer sobre la biomecánica de la marcha. La biomecánica de la marcha tiene diferentes bases de apoyo, como la primera base, que es la base de apoyo, está conformado por el apoyo medio, por el apoyo de, ay, perdón, me hizo un ratito, no sé qué me pasó. Deja ver, soluciona la rapidito. Me hizo un ratito que se ha movido aquí. Ya, ahora sí. Ok, listo, a ver, continúa. Uy, perdón por la bulla. Ya, en lo que encontramos en el ciclo de la marcha, vamos a encontrar las fases, que es la fase de apoyo, la fase de balanceo y la fase del soporte. En lo que es la fase del apoyo es cuando el pie está sobre el suelo y la fase del balanceo es cuando el pie está a medios a levantar del suelo. En lo que es la fase del soporte es que el pie está avanzando. Luego la fase de apoyo. La fase de apoyo es aproximadamente de un 40%, es decir, que el pie ya está a punto de saltar el suelo. Y lo que vamos a encontrar en la fase del balanceo, encontramos tres fases, que es la fase de la aceleración, la fase del balanceo medio y la fase de deceleración. En lo que encontramos en la fase del soporte es cuando ocurre al momento de cuando la persona está en un arranque, o sea, eso es de un 11% a lo que es la fase de balanceo. ¿Sigo, Miss? Sigue. Yo te escucho. En lo que es las características, vamos a encontrar diferentes características. La primera es el desplazamiento vertical. Es cuando el paciente está en un centro de gravedad. También podemos decir cuando la altura del pie no está tan llegada al suelo. En lo que es desplazamiento lateral, es un desplazamiento de la pelvis y el tronco hacia el lado y sobre la extremidad del soporte. Es un aproximado de 5 centímetros. En lo que es la base de sustentación, se produce una base aproximadamente de 10 centímetros y es de 10 entre 5 centímetros. En lo que es base en la basculación de la pelvis es descendiente a primera de alrededor de una aceleración de la cadera. No accede a los 5 grados.
En lo que es la flexión de la rodilla durante el apoyo, Miss me podría parar, pero lo que pasa es que no estoy con el pantalón porque no tengo el pantalón. Ok, Ya. Arroyo, no te preocupes. En lo que es la flexión de la... No sé dónde está bien, creo. A ver, Miss, ¿me llega a ver? No creo. Sí No te creo que veo. llegue a ver. ¿Sí? Ya. Te veo de la cintura hacia arriba. Ya, bueno, Miss, cuando no voy a poder alzar el pie para que usted me vea. Voy a jugar en la cámara un ratito. Ya. Ahí tampoco creo. A ver. No se ve bien. Ya, pero No te preocupes, haz tu demostración, ¿no? ya Para es. menos puedo ver la forma de tus piernas como vas a ir intercalando. Ya, Miss. Es un aproximado de la rodilla hacia atrás antes de llegar a la pelvis. Es un aproximado de 20 centímetros. Lo que es el... A ver. En lo que es la cadencia, es como el paciente va caminando por minutos. Luego le voy a decir los métodos de estudio de la marcha. Vamos a encontrar diferentes métodos, como en la cinemática, vamos a encontrar lo que es, estudia las leyes de los movimientos, ya que hace el cuerpo y sin tener en cuenta las causas que producen nuestro cuerpo al estudio. Ya, la acción muscular son los factores de extremisecos de la marcha. Son de la naturaleza, puede ser causado de la naturaleza, y otros también podrían ser causados por los zapatos que nosotros usamos, tacos altos, a veces los tacos cuñas, como le dicen, o a veces cuando utilizamos las sandalias, sí son normales, pero algunas personas sufren a veces de, ¿cómo le podría decir? Que ya están en una reunión y están con unos tacos altos y ahí mismo se cansan. Bueno, mis eso sería todo. Ok, Arroyo. A ver, vamos a entrar lo interesante. ¿Cómo actúa el pie durante la marcha? Puede actuar sobre las bases de apoyo que están en la base media, en la base, en la base del balanceo o en el soporte. Ya. La aceleración y la desaceleración, ¿durante qué fase se produce? ¿En qué fase lo vemos? La aceleración en la base del balanceo, Y la desaceleración también en el base del balanceo. en ambas, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿en qué plano podemos ver mejor el análisis, digamos, de la marcha? En el balanceo del soporte. ¿En qué plano? ¿En qué plano? ¿En qué plano? Si tú quieres, digamos, evaluar la marcha de un paciente, ¿no? ¿En qué plano, digamos, te da una mejor vista, ¿no? Para ti, a ver. En el vertical. Vertical. El vertical te divide en el cuerpo en como arriba, abajo, derecha, izquierda. En derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Bien. ¿En qué fase es donde la rodilla se flexiona? ¿En qué fase? En la fase del soporte. De soporte. Y hay otra fase donde también podemos visualizar la rodilla flexionada. En la base del apoyo. Del apoyo, ¿no? ¿Qué músculos intervienen en la marcha? Los principales. Músculos.
Podría ser en el... Uy, se colgó, creo. Ya vino, ya vino. Cuando tú caminas y caminas demasiado, ¿verdad? ¿Qué músculo sientes que está más fatigado? Entonces, ahí podemos decir que esos son los músculos que intervienen, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales Sí. músculos para la marcha? Cuando se cansan, así son los pies y duele la cintura. Ya, tú me estás hablando de zonas, ¿no? De articulaciones, es decir, tobillo, cadera, ¿no? Pero músculos, ¿qué músculos Claro. usamos para caminar? Es parte de la biomecánica. ¿Qué músculos usamos para caminar? Los principales. Los más grandes, a ver. O los que te recuerdas. Mm, A ver, el glúteo, ¿tú crees que participa de la marcha? Sí, Sí, ¿no? sí. El cuádriceps también. También. ¿No? Vamos por ahí, ¿no? En miembros superiores, cuando hacemos estos movimientos, ¿no? De los brazos, ¿qué músculos están trabajando ahí? Mm, Si yo hago esto, una flexión y una extensión, ¿no? Extensión, sí. ¿Y aquí en esa flexión y extensión? Hago del brazo y el brazo y la mano y la muñeca. Claro, ¿no? Porque caminamos moviendo los brazos, ¿no? No caminamos Claro. llenito, ¿no? Entonces, No. ¿qué músculos están trabajando aquí? Ya. A ver, ¿cuál es la fase más importante durante la marcha? La fase más importante, Ujú. la fase de apoyo, De apoyo. ¿Y de qué nos sirve conocer estas fases de la marcha? para saber cómo la persona camina o cómo es sus movimientos que hace. ¿Ya? ¿Y qué te beneficia esto en la parte de rehabilitación? A saber cómo es la postura del paciente. La postura, solamente la postura, porque si fuese postura lo paro de manera estática y lo miro. Aquí está caminando, ¿no? Está en movimiento. Claro. ¿Cómo nos beneficia eso? El saber evaluar una marcha, el conocer las fases, ¿cómo nos ayuda a nosotros? Mm, ¿Las fases de las marchas es igual en un niño y en un adulto? No, son diferentes. ¿Por qué? Porque en adulto ya se ve, en el niño se puede, ¿cómo le puedo explicar? Se puede darle terapias o enseñarle cómo podrá caminar, pero en un adulto ya no, porque ya está muy avanzado.
Ya. El pie. ¿Cómo es el juego del pie durante la marcha? ¿Cómo? ¿Cómo es el movimiento del pie durante la marcha? Es decir, se va en abducción, primero cae la punta, después, no sé, pisas con el borde externo. ¿Cómo No, sería? Miss, primero va el talón, Ya, y luego, luego ya va el plantar de pies y de ahí, y luego ya puedes caminar, pero es dependiendo como el paciente esté sobre el talón. lo primero que cae es el talón, entonces. Claro. Ok, ok. Ahora, para culminar, ¿a qué conclusión has llegado? ¿De qué manera a ti te beneficia el conocer el desarrollo de la biomecánica de la marcha? ¿Cómo influye eso en parte de tu carrera? En que ayudar a los pacientes, si no tiene, o sea, desde niño, llevarle una, ¿cómo le puedo explicar? Una guía, ya para que cuando esté adulto ya no presente los, los, ¿cómo le puedo? Ya no presenten lo que es al que puedan caminar mejor y no estén caminando como han caminado antes. ¿Qué más? Otro poquito más, a ver. Mm, ¿Qué que más ya puede- van a mejorar lo que es su modo de caminar, como también ayuda también a lo que es la parte de nuestro cuerpo, la parte de atrás al momento de caminar, porque hay algunos pacientes que caminan, que algunos tienen pies cabo y no pueden bien asentar los pies. Hoy en día te sirve eso? ¿Te Sí, sirve conocer la biomecánica? sí, mis. Si yo te pidiera en qué momento lo has empleado, ¿me podrías dar un ejemplo? ¿Cómo? Si yo te pidiera en qué momento tú has aplicado el tema que hoy día hemos hablado, ¿me podrías dar un ejemplo? Lo apliqué con mi primito que no puede movilizar bien sus pies y lo apliqué con él enseñándole cómo pisar o cómo caminar. Ya, hija. Está un poco nerviosa, creo, ¿no? Sí, mis. Ya, hija. Que no. La siguiente no te pongas así ya porque te fue un papel en contra. Te voy a poner a ya, hija, pero Ya, trata que las siguientes no te ganen los nervios, ya, porque si tú estás delante de un paciente, el paciente observa todo eso y no es bueno sí, para nosotros como profesionales, ¿ya? Ya, ya, espero que la siguiente estés con menos nervios, ya, trabaja en eso, ¿ya? ya. Listo. Miss, lo que pasa es que me quiero retirar hasta que llegue a mi casa y pueda volver a ingresar, ¿le parece? Porque no estoy en mi casa. Hija, no te preocupes, los que ya evalué pueden retirarse. Ay, ya, Miss, muchísimas gracias, cuídese. Listo, a ti. Ok, a ver, seguimos con Centeno, por favor. Sí, Miss. ¿Se me escucha ahí sin agarrar el micro? Sí, sí, sí te escucho. Ah, ya. Ya, ok. A ver. Centeno, a ver, te habíamos dado por tema acción, ¿no? Origen e inserción de miembros inferiores, la terminología en general y todo lo referente a la ergonomía e higiene postural, ¿cierto? Entonces, háblame lo referente a ergonomía e higiene postural, ¿sí? Ok, ¿puedo compartir pantalla? Claro que sí. Ok. Voy a activar acá para que puedas hacerlo. Ya está, listo. Eh, me dijo ergonomía y higiene postural, ¿cierto? Exacto, sí.
Ese es tu tema para que te puedas Ok, explayar en todo lo que tú creas conveniente. A ver. ok. Vamos a hablar primeramente sobre la ergonomía. La ergonomía es la ciencia del trabajo, es el estudio del trabajo en relación al entorno en el que se lleva a cabo, ¿no? Y también con quién se lleva a cabo. La ergonomía, los objetivos de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y características del trabajador, ¿no? Su función principalmente es identificar, es analizar y obviamente es reducir los riesgos laborales, ¿no? que se pueden presentar en estos. La clasificación de la ergonomía se da en ergonomía de puestos de trabajo, ergonomía de concepción o de corrección, ergonomía geométrica, ergonomía temporal o cronoergonomía y ergonomía ambiental. El especialista en ergonomía, que es denominado el ergonomista, dice que tiene que haber siempre una relación de trabajo, de trabajador, el lugar del trabajo y el diseño del puesto del trabajo. ¿Cuáles son los beneficios dentro de la ergonomía? Obviamente lo que se busca es principalmente tener al trabajador en un estado, en un ambiente tranquilo, en un ambiente laboral donde pueda él desempeñarse de una forma natural, de una forma positiva y productiva, ¿no? Busca la disminución de riesgos laborales, enfermedades y permisos laborales extendidos. Obviamente va a tener personal mucho más productivo y efectivo, ¿no? Estoy pasando muy rápido. Las lesiones y enfermedades más habituales que se presentan en este campo es, por ejemplo, se presentan problemas de bursitis, de celulitis, de cuellos y hombros dolorosos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos va relacionado con el estrés, ¿no? Si tú no estás laborando en un ambiente en el cual tú te sientas cómodo, estés físicamente cómodo, emocionalmente cómodo, obviamente tu cuerpo va a reaccionar de una forma negativa. Entonces, eso va a presentar enfermedades, tendinitis, cuello y hombros dolorosos, osteoartritis, de cervicalgia, dorsalgia, ¿no? Dentro de la ergonomía se nos da unas pautas, ¿no? Las pautas ergonómicas. Hablando obviamente en el ejemplo de un puesto de trabajo donde, como vemos en la foto, una persona sentada frente a un computador. Estos 2 años nosotros hemos tenido esa función debido a la pandemia. Y me he podido dar cuenta de lo importante que es realmente tener unas buenas, saber y conocer unas buenas pautas ergonómicas de cómo poder desempeñarte y poder hacer tu trabajo de una forma más efectiva, ¿no? Por ejemplo, se nos habla del brillo y tamaño de la letra adecuada. Muchos computadores vienen adecuados ya que se adaptan por sí solos al entorno de acuerdo a la luz que tú tengas alrededor. No todos los equipos son así, pero he visto que sí lo hay. Entonces, si no los tienes, tú los tienes que adecuar. Una letra grande, una computadora que no te permita estarte acercando a la pantalla, que tenga la suficiente luz como para que tú puedas trabajar de una forma efectiva. Por ejemplo, también se aconseja, hay mucha gente que trabaja hasta muy tarde y ¿qué hace? O sea, deja el computador prendido y la luz apagada. Eso es un grave error ya que afecta muchísimo a la vista y hace que te esfuerces hasta el triple. Entonces, siempre es aconsejable mantener la luz prendida donde estés y el computador. La orientación de la pantalla, tiene que estar la pantalla
Obviamente tu posición recta, sentada en una silla, con la pantalla a la altura de la cabeza, ¿no? Del rostro. La distancia de la pantalla es de 40 a 50 centímetros de distancia para que no te afecte también la luz de esta, ¿no? El espacio de trabajo ordenado y accesivo. Ese es uno de los puntos más importantes, uno de los puntos importantes, creo yo, que es fundamental para, para que no tengas un ambiente estresado, un ambiente cansado y cargado, ¿no? Tener un ambiente que esté limpio, con buena ventilación, que tenga una muy buena luz, que tus cosas estén ordenadas, ¿no? Las cosas que estén cerca de ti, la silla adecuada, el escritorio adecuado, ¿no? La altura de la silla. Como lo dije al principio, se aconseja que la silla llegue hasta la altura de los hombros y si es más, es mejor. Las rodillas tienen que estar a la altura de la cadera. En el caso, porque se da que hay personas más pequeñas que las piernas no le llegan, tienden a bajar las rodillas. Entonces, o personas muy grandes, que como en mi caso, que son tan grandes mis piernas que las tengo que subir, ¿no? Entonces, en ese caso es aconsejable usar un descansapiés, ¿no? O un reposapiés. En el área laboral se dan los tiempos de descanso visual, los tiempos donde los ojos descansan, ¿no? Donde tú te despegas de la pantalla, del ámbito de trabajo y te apartas a otra área, ¿no? Sales, te despejas, respiras, haces ejercicios ergonómicos, de higiene postural y ese tipo de cosas, ¿no? El uso de ordenadores portátiles, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están todo el día en la computadora y dicen, ya, ok, la hora del descanso, y van y con el celular. Entonces pasas de un problema a otro problema, ¿no? No le das descanso a tus ojos ni a tu cuello, porque ya con el hecho de estar con el celular ya tiendes a inclinar la columna. Se está dando muchos casos de problemas de la cervicalgia, de dorsalgia, de la columna, ¿no? Los usos de teléfonos móviles. Hay empresas donde, por ejemplo, te dan tiempos donde te aconsejan, porque no te pueden obligar, te aconsejan donde tú no toques nada que sea electrónico, no pantallas, no teléfonos, nada. O sea, simplemente tratar de estirarte, de tomar aire, de ejercitarte, de hacer ejercicios de higiene postural para poder descansar de alguna manera y poder regresar a la labor diaria, ¿no? Ahora hablando de higiene postural, nos referimos a la postura correcta que debemos tener nosotros de acuerdo a un ejercicio estático o a uno dinámico, o sea, si estés quieto o estés en movimiento, ¿no? La finalidad de la higiene postural es evitar lesiones, es evitar malas posturas, y son posiciones que a veces no realizamos sin darnos cuenta, o sea, son tan cotidianas, tan a diario, que las realizas sin darte cuenta y no te das cuenta del daño que te estás haciendo en la columna, en las piernas, e incluso hablando del ámbito de estrés, ¿no? El objetivo de la higiene postural en sí es aprender, ya que no solamente está enfocada en personas que realicen trabajos en una oficina o en un hospital o en algún centro de trabajo, sino en una ama de casa, en una persona que trabaja en un mercado, o el simple hecho de, por ejemplo, una persona viajando en un bus, ¿no? De cómo esa persona tiene que sentarse, qué postura tomar, cómo poner las piernas, cosas que a simple vista no parecen tan importantes, pero sí lo son.
Si lo son, alteran las funciones del cuerpo, alteran muchos ámbitos corporales, ¿no? Esto es lo que dije hace un momento, que puede aplicarse a cualquier tipo de personas, ¿no? Las patologías que podemos prevenir, escoliosis, lumbalgia, dedo engatillado, tendinitis, osteoartritis, tendinitis, el cuello y hombros dolorosos, ya que una de las áreas del cuerpo que se altera más es la columna vertebral, es la que se afecta más en las malas posturas. Hablando de higiene postural, nos dan, por ejemplo, la postura del estar acostado. La manera correcta de estar acostado es, se puede estar acostado de forma, ay, se me fue la palabra, de costado, se me fue. Ya, pero al estar acostado es boca arriba, porque no se aconseja echarse boca abajo. La posición correcta es boca arriba, usando una almohada que no sea tan grande, tan gruesa, y con una almohadilla un poquito más baja debajo de las rodillas. La postura fetal, ya me acordé, postura fetal es de la misma manera, o sea, de costado, con una almohadilla que no sea tan gruesa para que tu cuello, tu cuerpo tiene que quedar de una manera recta, ¿no? Sin desniveles a la altura del cuello. La postura al estar sentado tiene que ser con la espalda recta, para eso tienes que tener una muy buena silla, no una muy buena silla, simplemente con que cubra todo tu respaldar está bien, ¿no? Se aconseja que cubra un poquito más el cuello para que tú tengas la posibilidad de un apoyo de la cabeza, pero si no, se aconseja hasta los hombros, ¿no? Las rodillas tienen que estar a la altura de la cadera, y como lo dije anteriormente, o sea, si está la posibilidad de que no llegas o sobrepasa, usar un descansapiés, ¿no? La postura, levantamiento de cargas, ¿no? Se aconseja la espalda recta, separas un poco las piernas, doblas las rodillas y levantas el peso apoyando el peso sobre las rodillas. O sea, la fuerza la haces en las rodillas, no en espalda arqueada. Tu espalda siempre tiene que estar recta. La postura para el barrer y el limpiar el suelo. Una de las manos tiene que estar a la altura del pecho, la otra a la altura del ombligo o de la cintura, y hacer siempre la espalda derecha, y en el caso que te tengas que agachar, siempre doblando las rodillas, ¿no? De la misma forma, a la postura al planchar planchar la ropa, lavar los platos, la espalda recta, se aconseja usar un descansapiés, ir intercambiando los pies, para que así pueda descansar la espalda, ¿no? Y la postura correcta al alcanzar los objetos que están a nivel superior es, o sea, aconsejan no empinarte, uno tiende como a inclinarse para un lado para ver si llega más, ¿no? Eso no es aconsejable, ya que tiendes a tirar para un lado la columna. Y puedes tener puedes provocarte hasta una hernia lumbar. ¿Aló, se me escucha? ¿Sí? Puedes provocar hasta una hernia lumbar ahí, ¿no? Y se aconseja usar tabloides, una escalera o cajones donde tú puedas pararte y poder bajar lo que tú quieres alcanzar, ¿no? Eso sería mis. Ok, Centeno. Las complicaciones que pueden tener las personas, ¿no? Por tener una postura incorrecta, ¿cuáles serían? Perdón, no lo escuché. Las complicaciones que pueda tener una persona, ¿no? Por no tener una postura correcta, ¿cuáles serían? Claro, por ejemplo, principalmente, como le dije, la que más sufre, la que recibe todo el daño en sí es la columna, es la que se afecta más, ya sea en cualquier movimiento, sea en una mala postura. Como le di el ejemplo de una persona, por ejemplo, viajando en un bus, ¿no?
sea, a veces tú lo notas, tú dices, ay, estoy viajando, estás descansando. No estoy descansando, pero en realidad estás malogrando tu columna. Estás doblándola y poniéndola en una posición que no es normal en ella. Entonces, puedes puedes tener hernias lumbares, puedes tener inflamaciones de los músculos, puedes tener dorsalgia, lumbalgia, dolores en la zona lumbar, que esos también se ven mucho en enfermedades que se dan por falta de higiene postural, ¿no? Dolores en el sacro, en la zona glútea, que te viene el nervio ciático. El nervio ciático también aparece por malas posturas, por la mala marcha, por las malas posiciones de los pies, el caminar, al trabajar o simplemente el hecho de estar sentado, ¿no? Y una persona que trabaja muchas horas de pie, ¿qué le aconsejarías tú? Depende, si está mucho tiempo sentado, De pie. de pie. De pie, caminando, hacer ejercicios de higiene postural, ¿no? Hay muchos ejercicios de estiramiento lumbar, hay ejercicios de levantamiento de las piernas, incluso los ejercicios respiratorios tienen mucha importancia. Los ejercicios respiratorios para ayudar al estrés, para ayudar en el ámbito de despejarse, ¿no? Yo le aconsejaría que haga ese tipo de ejercicios, que si va a estar todo el día parada, use unos adecuados zapatos, que de rato en rato tome asiento o se haga unas pequeñas caminatas, porque también tiene que movilizar la columna, tiene que movilizar la cadera, no puede tener el cuerpo estático tanto tiempo, porque vienen los daños, las inflamaciones de los tejidos, de los tendones, los ligamentos, los músculos, y eso. ¿Tú crees que es importante que cualquier persona conozca la importancia y los beneficios en todo caso, de lo que es higiene postural? No solo Claro. nosotros por ser personal de salud, sino otro tipo de personas. Claro que sí, es fundamental. Como lo dije, es importante tanto en el campo profesional, de gente que está sentada en una oficina o en un hospital o en una fábrica, sino también, por ejemplo, las amas de casa, ¿no? Que, por ejemplo, hemos visto posturas al barrer, hemos visto posturas al levantar cargas. Muchas veces, es más, no se da. Yo soy mamá de una niña de 11 años, y si yo hubiera sabido lo que es higiene postural cuando yo tenía a mi hijita bebita, cuánto me hubiera ayudado. Yo he tenido una hernia lumbar, me la hubiera ahorrado, yo sé, conociendo lo que es higiene postural, ¿no? Saber cómo levantar las cargas, saber cómo, para cómo sentarme, cómo echarme, incluso hasta cómo dormir, ¿no? Cosa que es muy importante, imagínense, o sea, yo suelo dormir boca abajo, desde que yo supe que no era aconsejable dormir boca abajo, porque la columna se daña. Dicen que cuando duermes boca abajo, las vértebras suelen peñiscar mucho más al tejido que está alrededor, entonces eso te puede provocar hernias lumbares. Entonces, por eso no es aconsejable, ¿no? Ya. ¿Y qué harías tú para que, digamos, la población o este mensaje se difunda un poquito más, ¿no? Y no solo quede quizás cuando alguien va a consulta y recién tú le aconsejas, ¿no? ¿Tú qué podrías hacer? A ver. Bueno, yo creo y soy partícipe de la información, que una de las cosas más efectivas en el mundo y aquí en Perú es la información de boca en boca, ¿no? Eso llega más rápido que un periódico, pero sí, o sea, me gustaría y me encantaría que, por ejemplo, los hospitales entregara esta información, por ejemplo, en las postas, en los hospitales, incluso en los supermercados, en centros de abastecimiento de gente, donde se aglomere, donde la gente, en la plaza de armas, afuera de los malls. Es importante, es sumamente importante lo que es conocer la higiene postural, y como ya lo hemos dicho, o sea, lo tiene que conocer no solamente en el ámbito profesional, sino
en todas las áreas, ¿no? Listo, Centeno. Muy bien. Tu nota para hoy es A, ¿ya? Ok, muchas gracias. A ti. Muy bien. Buen ¿Cómo trabajo. dejo de compartir? No te preocupes, yo lo quito. Ah, ya. Listo, Listo. muchas gracias. E igual a ti, cuídate bastante. Bustamante, pasamos con Bustamante, por favor. Disculpe, ¿me puedo retirar? Sí, hija, te puedes retirar. Ok, muchas gracias, hasta luego. Igual, un gusto, chicas. Bustamante, Presente. ¿Se me a escucha? ver, hija. Listo, hija, a ver. Ah, a ver, Bustamante, tus temas eran termoterapia profunda, rangos articulares y miembros inferiores y técnicas de aplicación del yoga, ¿cierto? Sí. A ver, Pero háblame creo lo, que ¿sí, hijo? ¿qué dice? Háblame lo referente a termoterapia profunda, ¿ya? Ok, ¿puedo compartir pantalla? Claro que sí. A ver, hija, ¿no se puede apreciar si estás compartido algo? ¿O de recién lo vas a hacer, no sé? Ahí recién. Ya, mi computadora está un poquito lenta. No te preocupes, a ver, inicia por favor. Ya, buenas noches, profesora y compañera. Eh, el tema que usted ha elegido que ponga va a ser el de termoterapia profunda. Para hacer una pequeña introducción, quiero decir que la termoterapia, sabemos que es la aplicación de calor con fines terapéuticos. Esto se utiliza a través de agentes térmicos. La termoterapia profunda se medio transferencia de calor es principal la conversión. La conversión es transformar una cosa a otra. Es decir, que en este caso sería transformar la energía a calor. En la termoterapia profunda existen 3 tipos de aparatos, técnicas, que sería la diatermia, o también llamada onda corta, microondas y el ultrasonido. Aquí podemos ver en las imágenes que la primera que es aquí es la onda corta, la segunda sería el microondas y esta sería el ultrasonido. No te preocupes, hija, si no ayuda la computadora, puedes hablar, no hay problema. Ya, ya está ahí. Pero ya cambió, listo. Bueno, vamos a comenzar primero con la diatermia, o también llamada onda corta o diatermia de onda corta. Es un tipo de termoterapia profunda que utiliza el calor. Este calor lo que hace es penetrar y calentar lo que es el tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo es la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel. Esta es una técnica que se utiliza en rehabilitación para tratar, sí se escucha, ¿no? Hija, se te escucha, pero como que chilla un poquito. Ahí trata de pegarte un poquito más al audio para escucharte más.
Sí, se escucha, ahora sí me oye. Sí, sí. Ya, ok. Ahora también un poquito más alto. Ok, entonces esa técnica es utilizada en la rehabilitación para tratar patologías profundas. Esta técnica lo que hace es utilizar calor que se produce por las corrientes de alta frecuencia. Y estas corrientes, al interactuar con el tejido, lo que produce es calor. Es decir, estas corrientes de alta frecuencia producen energía, y la energía es absorbida por el cuerpo, por el organismo, y se transforma en calor. La diatermia, su método de aplicación siempre va a depender de acuerdo al paciente. Cada paciente va a tener una percepción del calor diferente. No todos los pacientes tienen una misma percepción del calor, es subjetivo. El tiempo de aplicación es en promedio entre 25 a 30 minutos. Puede ser menos, puede ser más, todo va a depender. La forma de aplicación siempre va a ser para procesos crónicos, se va a utilizar la onda corta continua. Es decir, que es una onda que, como lo dice, es continua, no va a haber como un tiempo de descanso, va a ser sin pausa. Y la otra es la onda corta pulsátil, que va a ser para procesos agudos, que en este caso sí va a haber unos intervalos y no va a ser posible. Los efectos fisiológicos, el efecto principal que produce la diatermia de onda corta es la termogénesis tisular, que es la producción de calor en el cuerpo. Va a haber un incremento del metabolismo celular, va a haber un aumento del riego sanguíneo, también va a tener un efecto de relajación sobre el tejido muscular. Este tipo de terapia está indicado para las personas que presentan artritis, artrosis, patologías musculoesqueléticas, patologías neurológicas también. Sus contraindicaciones, las contraindicaciones son más para las personas, está contraindicado la palabra, para personas que tengan algún implante eléctrico, como un marcapasos, un implante mecánico, ya que al tener un implante mecánico, el implante va a ser de metal, va a ser de un material que pueda producir más calor, y eso es lo que queremos. Tampoco está indicado para personas que presenten tumores, no está indicado tampoco para las mujeres embarazadas, tampoco para las hemorragias recientes que tenga algún paciente. Tampoco las personas que tengan plebitis o alguna trombosis venosa. Y tampoco está indicado para las personas que tengan una pérdida de sensibilidad, que no perciban mucho el calor en el cuerpo. La siguiente técnica sería la de microondas. Este aparato, esta técnica de termoterapia profunda es similar a la de la onda corta. La diferencia es que el microondas está más focalizada. Tiene una frecuencia de 50 MHz aproximado, y su profundidad es mayor a la de la onda corta, ya que, como había dicho, la cantidad de energía se concentra en un solo punto. La dosis, al igual que la onda corta, siempre va a depender de la percepción del calor del paciente, qué tanto calor puede soportar. La duración de tratamiento siempre va a ser en procesos agudos entre 5 a 15 minutos. Y en procesos crónicos de 10 a 20 minutos. Esto está también indicado, lo que produce en el cuerpo es analgesia,
relajación muscular, igual que la de onda corta, va a haber un aumento del flujo sanguíneo y del metabolismo, de la elasticidad de los músculos, de los tendones y los ligamentos y también de las fibras musculares. Las contraindicaciones, al igual que la de onda corta, va a estar contraindicado para personas que no tengan una percepción del calor, para personas que tengan zonas isquémicas, tumores, mujeres embarazadas, también un implante mecánico, ya sabemos, por el calor, y en estados inflamatorios o infecciones. La siguiente sería el ultrasonido. El ultrasonido es otra forma de termoterapia profunda que lo que hace, también utiliza el método de conversión, que es transferir la energía y el calor. Esta es un ultrasonido terapéutico. No hay que compararlo con el ultrasonido que se utiliza como diagnóstico. Este ultrasonido terapéutico utiliza lo que son entre 0,5 a 3 MHz. Esto en medicina física se utiliza la energía para las lesiones de las partes del implante. Esto se aplica de forma continua en la técnica móvil. La técnica móvil, es decir, el causal del ultrasonido, se puede movilizar a una zona grande. En cambio, se utiliza, en este caso, la técnica móvil se utiliza en la aplicación continua, pero en la aplicación pulsátil se utiliza la técnica estática porque son zonas pequeñas. La dosis de la aplicación, su intensidad varía entre 0,5 y 3 MHz. Todo va a depender del tiempo y de la zona a tratar. Se puede subir un poco, 0,8 a 1 MHz aproximado. La duración del tratamiento debe ser entre 5 a 10 minutos. No se sobrepasa los 10 minutos. Puede ser 5 a 8 minutos, todo va a depender de la patología que estemos tratando. Los efectos fisiológicos ayuda a elevar la temperatura de los tejidos a una profundidad de 5 centímetros más. Disminuye lo que es la rigidez articular, reduce el espasmo musculares, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el local y aumenta la extensibilidad del colágeno. A ver, Bustamante. Contraindicaciones del ultrasonido. El ultrasonido de igual forma es similar a las demás también. Sus contraindicaciones no se tiene que aplicar en los aparatos reproductores, no se tiene que aplicar en los procesos vasculares sépticos, tampoco si hay presencia de algún implante metálico, ya sabemos por el calor, porque este implante se puede calentar y eso lo queremos siempre. Y tampoco se tiene que aplicar en mujeres embarazadas. Si tienes un paciente con, no sé, dolor en la lumbar, ¿por qué equipo optarías por utilizar? ¿Un ultrasonido, un microondas o una onda corta? Yo utilizaría el microondas, porque, bueno, como había mencionado, el microondas es más focalizado. El aparato es más focalizado la técnica para tratarlo. Por ejemplo, aquí hay dos tipos de microondas. Esta que es una más ancha, en forma más rectangular, esa yo he visto en video que se utiliza en la zona lumbar, ya que la cubre completamente, sin necesidad de estar moviendo o por partes. Esta sirve porque es más focalizada, el calor sería más focalizado.
Beneficios de lo que es la termoterapia profunda. Termoterapia profunda, pues, bueno, bueno, a diferencia de la termoterapia superficial, esto lo que hace es que ayuda a tratar las patologías más profundas, de 5 centímetros más. O sea, lo que hace es que hace que el calor entre más a profundidad del cuerpo, tratando enfermedades como la vía neutral, artritis, artrosis, enfermedades más localizadas en el cuerpo, no tan superficiales, sino a profundidad. El ultrasonido, ¿cuánto me dijiste que era la profundidad que se debería de usar de manera terapéutica? La profundidad era de 5 centímetros aproximadamente, 4 o 5 centímetros. ¿Segura? Sí, porque trata lo que es el tejido subcutáneo, sería la hipodermis, y o sea, es más a profundidad. Entonces sería aproximadamente 4, aproximado, 4, 5. De 3 a 5. Ya. Si yo me doblara el tobillo, ¿no? Hoy, sábado, y acudo a terapia el lunes, ¿por qué optaría? ¿Por un ultrasonido pues, pulsátil o continuo? Ya va, ¿me puedes volver a decir cuál era? Si Microondas. yo hoy día, si yo el día de hoy sábado, ¿no? Me doblo el pie porque pisé por ahí un huequito, ¿no? El día lunes te busco para que me hagas terapia. Te digo, a ver, Francis, ¿cómo ultrasonido? ¿Tú qué decides? ¿Ultrasonido pulsátil o ultrasonido continuo? ¿Cuál elegirías tú? Yo utilizaría el pulsátil, porque el pulsátil es para zonas más pequeñas. El tobillo, pues, no es una zona tan amplia, es como más focalizada, entonces utilizaría eso. Y también por el cabezal. El cabezal tiene una forma es como más práctica para tratar esta zona, como la rodilla también. Ya. Y los tres equipos que has mencionado el día de hoy, los tres emiten calor por convección. Sí, Los sí, tres. los tres sí, porque los tres producen energía. Es una energía que se transforma a calor. No. Porque la termoterapia profunda, su método principal es de convección. Ya. Y dime, ¿puedo aplicar en un paciente termoterapia superficial y también termoterapia profunda? Sí, sí se puede. Sí se podría. Creo que hay un tipo de terapia combinada. Si mal no recuerdo, se puede utilizar las terapias combinadas. Y para culminar, ¿a qué conclusión has llegado con el tema que te ha tocado el día de hoy hablar, no? Claro. La termoterapia profunda es bastante útil realmente porque, como dice, se trata lo que son las patologías. Realmente, en el caso de la termoterapia superficial, sí puede tratar ciertas patologías, pero realmente la termoterapia profunda, como trata más
como trata como produce más calor que la termoterapia superficial, ayuda a que haya como un mejor avance en el paciente. Ayuda a que su rehabilitación también pueda ser más rápida. Ya. Y a ver, este para finalizar. ¿Se puede aplicar en niños? Ya, se podría aplicar en niños, pero tendría que haber mucha precaución. Segurísima. ¿Cuál de los tres aplicarías en niños? ¿Cuál de los tres aplicar en niños? Yo diría que el ultrasonido. Ultrasonido. Ya. A ver, está mal. Ya, hija. Te voy a poner A, ¿ya? Pero como recomendación, no dudes en tus respuestas, ¿ya? Si crees que es la segura y te porfían, pero tú estás confiada en que sí es, no dudes, ¿ya? No dudes. Ya, hija. Bien. Terminamos ahora con Cortés, por favor. Gracias. Gracias, justamente. Cortés. Sí, licenciada. Ya, hija, a ver. Contigo, los temas asignados fueron acción, origen, inserción en miembro superior, técnicas de relajación y meditación, y ergonomía e higiene, ¿cierto? A ver, Sí. vas a hablar el día de hoy sobre acción, origen, inserción de miembro superior, ¿ya? Ya. A ver. Háblame de los principales músculos, ¿no? Empieza, pues, ¿no? Hombro, brazo, o zona del antebrazo y terminas con mano, ¿verdad? O escápula, así por articulaciones. Ya, primeramente comenzamos con el músculo deltoide, en la cual su origen es en la porción clavicular, porción acromial y porción espinal, y se inserta en la tuberosidad deltoidea. En su acción es porción clavicular, aproximación, rotación medial y anteversión. En la porción acromial es separación. En la porción espinal, aproximación y separación, rotación lateral y retroversión. Luego tenemos el músculo supraespinoso, en la cual se origina en la fosa supraespinosa, se inserta en el tubérculo mayor. Luego la acción es que va a realizar abducción y rotación lateral. Luego tenemos el músculo infraespinoso, la cual se origina en la fosa supraespinosa, se inserta en la carilla medial del tubérculo mayor. En la acción es porción craneal, rotación lateral y abducción, porción caudal, rotación lateral. Luego tenemos el músculo subescapular, la cual se origina en la cara costal de la escápula y fosa subescapular. En la intersección es el tubérculo menor. En la acción realiza rotación medial, abducción y aproximación. Luego tenemos el músculo subclavio, se origina en la primera costilla, se inserta en la clavícula, se realiza en las acciones cinturón escapular. Luego tenemos el músculo trapecio, que se origina en la base del cráneo, apófisis espinosa desde la séptima cervical a la 12 dorsal. En la intersección es clavícula y escápula. En la acción, porción superior, elevador y aductor, porción media, aductor, porción inferior, depresor y aductor. Luego tenemos el músculo elevador de la escápula. Se origina en la apófisis
apófisis transversa de la primera cervical a la cuarta cervical. Se inserta en la escápula. En la acción eleva la escápula. Luego tenemos el músculo romboide mayor, apófisis espinosa de la segunda a la quinta vértebra torácica. Se inserta en el borde vertebral de la escápula por debajo de la espina. En la acción es que extiende, aduce, rota y eleva y estabiliza la escápula. Luego tenemos el músculo romboide menor, que se origina en la parte inferior del ligamento nucal, y apófisis espinosa desde la séptima cervical a la primera torácica. Luego se inserta en el borde medial de la escápula y en la acción aduce y eleva la escápula. Luego tenemos el músculo serrato mayor, origen. Vamos avanzando. Bíceps y tríceps, origen e inserción. El bíceps braquial. Ujú. Ya, este se origina en la apófisis coracoide de la escápula, tubérculo del supragenideo de la escápula. Se inserta en la tuberosidad del radio y fascia del antebrazo. En la acción es que flexiona el antebrazo sobre el brazo. ¿Y cuál dijo el más? El tríceps, ¿no? Bíceps. Ujú. A ver, en tu cuerpo, señálame dónde está el tríceps. A ver, el deltoides que ya lo hablaste, ¿dónde está localizado? El deltoides se encuentra por la parte de aquí. ¿Cuántas porciones tiene el deltoides? 3. 3. ¿El supraespinoso dónde está? Ya lo hablaste también. Sí, espera. Deltoide. Creo que supraespinoso. Por el brazo. A ver, dijiste que estaba desde la fosa supraespinosa hasta... Se inserta en el tubérculo mayor. Mayor del húmero. Entonces, ¿dónde estaría ese músculo? A ver, más o menos. Tubérculo por aquí. ¿Dónde está el tubérculo mayor del húmero? ¿Ahí seguro? ¿Cuál es tu tubérculo mayor? O también llamado troquíter. ¿Dónde queda? El bíceps. Que también me lo has dicho ahorita. El bíceps todavía no he hablado yo. El bíceps, no me has dicho ahorita bíceps braquial. Ah, no, sí. Ya. Se encuentra por la parte de atrás de la escápula, que es por donde se inserta por la apófisis coracoide de la escápula. ¿Segura? En la apófisis coracoides, ¿dónde está? El bíceps, ahorita me has dicho tú, ¿qué movimiento es el que hace?
El último que hablaste pues. ¿Qué movimiento hace? El movimiento es que la flexión Flexión de, del antebrazo sobre el brazo. ya, esto hace, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿dónde estaría localizado ese músculo? Si me viene por acá atrás, como tú me dices, ¿tú crees que va a flexionar el codo? Entonces, ¿Dónde está ese músculo? sería Ahí, por aquí. ahí, donde estás agarrado. Ahí, exacto. A ver, sigue avanzando, de codo hacia abajo. ¿Qué músculos más has estudiado? Ya, luego tenemos el músculo coracobraquial. Se origina en la apófisis coracoide, se inserta en la zona anterior del húmero y la acción es que aduce levemente la articulación del hombro. Luego tenemos el músculo braquial anterior, que se origina en la zona ventral del húmero y se inserta en la tuberosidad cubital y realiza acción de flexión del codo. Luego tenemos el trisbraquial, que se origina en el tubérculo infragenoideo de la escápula. Se inserta en la parte posterior del olecranon. En la acción es que extiende la articulación del codo. Luego tenemos el músculo anconio, que se origina en la parte epicondilolateral del húmero, se inserta en la cara posterior del cúbito y realiza la acción de extender el codo. Luego tenemos el músculo palmar mayor, que se origina en el epicóndilo medial del húmero. Se inserta en la superficie palmar de la base 2 y en la acción es que flexiona y aduce la articulación de la mano a nivel de la muñeca. Luego tenemos el palmar menor, que se origina en la apófisis medial del húmero, se inserta en la aponeurosis palmar, realiza la acción de flexionar la muñeca. Luego tenemos el músculo pronador redondo, que se origina en la epitúlea, se inserta en la cara extrema del radio. En la acción es que extiende la muñeca, flexión del antebrazo. Luego tenemos el flexor superficial de los dedos, que se origina en la epitúlea humeral. Se inserta en la cara anterior de las falanges medias y en la acción es que flexiona la falange distal sobre la proximal. Luego tenemos el músculo flexor profundo de los dedos, que se origina en la cara anterior del cúbito, se inserta en el borde de la falange distal de cada dedo. En la acción es que flexiona la falange distal de cada dedo. Luego tenemos el músculo pronador cuadrado, que se origina en el borde anterior del cúbito. En la acción es que, intersección se inserta en el borde medial en la borde y cara anterior del radio. En la acción es que realiza pronación del antebrazo, pronación de mano y antebrazo. Luego tenemos el músculo supinador largo o braquiorradial, que se origina en el borde lateral de la muñeca. Se inserta en la apófisis estiloides del radio. En la acción es que realiza supinador del antebrazo. Luego tenemos el músculo supinador corto, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero.
En la acción, en la intersección es que se inserta en la cara anterior del radio. Y en la acción, supinación del antebrazo. Luego tenemos el músculo flexor largo del pulgar. En origen, cara anterolateral del radio y membrana interósea. Se inserta en el borde de la falange distal del pulgar. En la acción es que realiza flexión de la falange distal sobre la proximal. Luego tenemos el extensor radial largo. A ver, más bien estoy, pero a ver, vamos a... La teoría veo que te la sabes bien. Ahora vamos a ver aquí. ¿Qué movimiento estoy haciendo? Extensión. ¿Seguro? Elevación. Estoy hacia adelante, estoy levantando mi brazo hacia arriba. Ya, yo te digo, flexión de hombro. ¿Quién te hace flexión de hombro? Flexión del hombro. Ujú. El músculo coracobraquial. ¿Quién más lo apoya? ¿Cómo? ¿Quién más lo apoya ese músculo? Coracobraquial. ¿Quién más lo apoya? Ujú, ¿quién más? ¿O solamente ese músculo hace la flexión de hombro? El anconio realiza extensión. Va uno. A ver, extensión de hombro. El músculo anconio. ¿Dónde está el anconio? Para que te puedas dar cuenta. Se encuentra en la parte posterior del húmero. Parte posterior del húmero. Ese es su origen. ¿Y su inserción cuál sería? Se inserta en la cara posterior del cúbito. ¿Y tú crees que ese músculo entonces hace extensión? ¿Sí? ¿Seguro? Mira, el anconio es un músculo así chiquito por acá. Entonces serían que no. Extensión. Estoy extendiendo mi hombro. ¿Qué músculo es extensión de hombro? Está dentro de los primeros que más antes hablamos. Ya le dije el coracobraquial. Es también solamente del hombro, ¿no? ¿Quién hace extensión de hombro? Sí. El braquial anterior. A ver, piensa. ¿Tú crees que el dorsal ancho participe de ese movimiento? No. ¿Segura? ¿El redondo mayor participa o no? Sí. Ya. El supraespinoso, ¿qué movimiento hace? No es súper espinoso. Era. Dijo acción, ¿no? El supraespinoso, ¿cuál es el movimiento o la acción que hace? Era abducción y rotación
lateral. A ver, hazme tú el movimiento. Hazme tú el movimiento del supraespinoso. Movimiento, abducción. ¿Le dijiste esa reducción con qué más? Con Con rotación. rotación lateral. A ver cómo rotas. ¿Cómo abduces? A ver, dime así, dos músculos nomás dime. Dos músculos que te lo sepas bien, al revés y al derecho. Comenzando de abajo para arriba. De Cualquiera, acción. cualquiera. Dame dos músculos que sepas bien y me dices, ese músculo está acá localizado y me hace tal movimiento, su origen, inserción es y ya. Nada más. Dos nada más te pido. Ya el músculo deltoide, en la cual el origen es la porción clavicular, porción acromial y porción espinal. En su inserción en la tuberosidad deltoidea, en la acción que realiza es porción clavicular, aproximación, rotación lateral y anteversión. Luego músculo Señálame dónde está el deltoides. el deltoide se encuentra por aquí. Ya, a ver el otro. Ya el músculo supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa, se inserta en el tubérculo mayor y en la acción es que realiza abducción y rotación lateral. ¿Dónde está el supraespinoso? Señálalo. Es encontrado por la parte de aquí. ¿Segura, hijo? A ver, vamos. ¿Otro más te sabes? El músculo trapecio, Ya. en la cual se origina en la base del cráneo nucal, apófisis espinosa desde la séptima cervical a la 12 dorsal, se inserta en la escápula y clavícula. Es su acción, sí, acción es que porción superior elevador y aductor, porción media aductor, porción inferior a depresor y aductor. ¿Dónde está ese músculo? Señálalo. De acá atrás. ¿Hasta dónde llega ese músculo? Necesito que Hasta me des instrucciones. A ver. hasta la parte, hasta la 12 dorsal. ¿Es largo? ¿No? Está casi a mitad de la espalda, ¿no? Ujú. A ver, Cortés, ¿qué conclusión llegas con tu tema? Que es importante conocer dónde se encuentra cada músculo, ya que al momento de cuando se produce una lesión, ya sea accidental o por cualquier motivo, podamos localizar de una manera más segura el tipo de lesión de que se presenta. Ya, hija. La teoría, hasta donde he podido ver, creo que
la manejas, pero no solamente memorizarla, sino tienes que saber dónde está, ¿no? Entonces, si no, no te vas a poder ayudar si no conoces dónde está el músculo. Y como tú mismo lo has dicho ahorita, hay que conocer dónde se encuentra, ¿no? Para poder, mañana más tarde, puede hacer una evaluación, puede saber dónde está la lesión, ¿cierto? Ya, hija. Por esta vez, te voy a poner B de bueno, ¿ya? Ya. Ya, hija. No te sientes mal, pero te falta un poquito nada más, ¿ya? Para ganarte esa. Ya, hija, pero estás aprobado, ¿ya? No que estés aprobada, estás aprobada, ¿ya? Ya Ahí. hice, licenciada. Listo. Cuídate, gracias, nos vemos. Ya, hasta luego.